En tiempos antiguos, cuando Israel estaba en guerra contra los filisteos, un guerrero imponente se alzaba desafiante ante el ejército del pueblo de Dios. Su nombre era Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, con una armadura impenetrable y un temperamento feroz. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, se presentaba ante los israelitas y los desafiaba, proclamando que escogieran a un hombre para luchar contra él. Si lograba vencerlo, los filisteos serían sus siervos, pero si él salía victorioso, Israel sería esclavo de los filisteos. El temor se apoderó de los soldados de Israel, y nadie se atrevía a aceptar el reto, ni siquiera el rey Saúl. Cada vez que Goliat rugía su desafío, el miedo paralizaba a los israelitas, quienes se preguntaban si alguna vez encontrarían a alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarlo. Mientras los soldados dudaban, un joven pastor llamado David llegó al campamento. Su padre, Isaí, lo había enviado a llevar provisiones a sus hermanos, quienes estaban en el ejército de Israel. Al llegar, escuchó las burlas y amenazas del gigante y con valentía preguntó quién era ese filisteo incircunciso que osaba desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. David no tenía experiencia en combate, pero su fe era inquebrantable. Aunque muchos lo miraban con escepticismo, él estaba seguro de que Dios lo guiaría a la victoria. Cuando Saúl vio a David, dudó de él, pues solo era un pastor y no un guerrero. Pero David le contó cómo, en el pasado, había enfrentado leones y osos para proteger a sus ovejas, y que Dios lo había librado de sus garras. Con la misma fe, confiaba en que el Señor lo libraría de aquel filisteo. Saúl, convencido de su determinación, le permitió enfrentarse a Goliat y le ofreció su armadura. Sin embargo, David no estaba acostumbrado a ella y prefirió confiar en su honda y 5 piedras lisas que tomó del arroyo. En su corazón, sabía que no era la fuerza física lo que traía la victoria, sino la confianza en Dios y la disposición para enfrentarse al enemigo sin temor. David se acercó al campo de batalla, mientras Goliat se burlaba de él con desprecio, riéndose de su apariencia y juventud. Para el gigante, la sola idea de que un joven sin armadura lo enfrentara era ridícula. Pero David no se intimidó y le respondió con firmeza, declarando que él venía en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien Goliat había desafiado. Confiaba en que Dios lo entregaría en sus manos y que todos verían que la victoria no dependía de espadas ni lanzas, sino del poder del Señor. En ese momento, David sintió una paz inexplicable en su corazón, pues sabía que no estaba solo en la batalla. La confianza lo llenó de fuerza y determinación, y sin dudar corrió hacia Goliat. Tomó una piedra de su bolsa, la colocó en su honda y la lanzó con toda su destreza. La piedra voló por el aire, cortando el viento con precisión, y golpeó la frente del gigante con un impacto fulminante. Goliat tambaleó y, como un árbol inmenso que se desploma, cayó de bruces al suelo. El estruendo de su caída retumbó por todo el valle. El gran guerrero había sido derrotado por un simple pastor. Un silencio sepulcral se apoderó del campo de batalla mientras todos miraban con incredulidad lo que acababa de suceder. El ejército filisteo enmudeció de asombro. David corrió hasta el gigante, tomó su propia espada y le cortó la cabeza. Al ver la derrota de su campeón, los filisteos huyeron aterrados y los israelitas los persiguieron hasta vencerlos. La victoria de David no solo trajo gloria a Israel, sino que también demostró que la verdadera fortaleza no está en la fuerza física, sino en la fe en Dios. No importa cuán grande parezca el desafío, con fe y determinación,
cualquier gigante puede ser derrotado. Desde ese día, David se convirtió en un símbolo de valentía y fe, y su historia sería contada por generaciones como prueba de que cuando confiamos en Dios, lo imposible se vuelve posible. David no solo venció a Goliat, sino que también enseñó al pueblo de Israel que la verdadera victoria no se gana con espadas ni con fuerza, sino con un corazón dispuesto a confiar plenamente en Dios. El nombre de David resonó en todo Israel, y su valentía lo llevó eventualmente a convertirse en rey. Pero más allá del trono y las batallas, lo que realmente lo distinguió fue su corazón conforme al de Dios. Su liderazgo no se basó en la opresión ni en la tiranía, sino en la justicia, la misericordia y la confianza en Dios. Durante su reinado enfrentó muchos otros desafíos, pero su fe nunca flaqueó. Sabía que, así como había vencido a Goliat con una sola piedra, Dios lo sostendría en cada batalla de su vida. La historia de David y Goliat es un recordatorio eterno de que la fe puede mover montañas, derribar gigantes y cambiar destinos. Es una enseñanza que sigue vigente hasta nuestros días. Los desafíos pueden parecer insuperables, pero con fe, determinación y la ayuda de Dios, no hay obstáculo que no pueda ser vencido. Así como David se enfrentó sin temor al gigante, nosotros también podemos enfrentar nuestras propias dificultades con la certeza de que no estamos solos. La victoria siempre pertenece a aquellos que confían en el Señor. Cada vez que alguien dude de su capacidad para superar un problema, puede recordar la historia de David. No era el más fuerte, ni el más experimentado, ni el más grande, pero tenía la mayor arma de todas, su fe. Y esa fe lo llevó a la victoria. Al final, la historia de David no es solo la de un joven que venció a un gigante, sino la de un hombre que confió plenamente en Dios y dejó que su fe guiara su destino. Que su ejemplo inspire a muchos a enfrentar sus propios gigantes con valentía y confianza. Si te gustó esta historia de fe y valentía, suscríbete, comenta amén y dale like. Comparte para que más personas recuerden que con Dios todo es posible. No olvides activar las notificaciones.